A todos y sean bienvenidos al programa número 4 de Algo Así. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que estuvo redondeando durante toda la semana, un hecho histórico, ¿no? Que lamentablemente falleció Luis Grandoni. Entonces esto requiere de cierta manera un programa especial. Vamos a comenzar hablando de distintos temas, por ejemplo, su exilio en el 74, tenemos también para hablar de la época de los militares y sobre todo su trayectoria y cómo fueron estos últimos días que él transitó. Para eso vamos a comenzar con nuestro compañero Santiago Gronar. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sicu, y para toda la audiencia. Así es, vamos a hablar un poco de lo que fue el contexto de los años 70 en Argentina, uno de los periodos más inestables que se vivieron en el país, que estuvo marcado mayormente por violencia política, la aparición de grupos de guerrilla y mayormente por violencia estatal. El cordobazo marcó el inicio del fin de la dictadura de Carlos Onganía, quien había asumido en 1966 en lo que fue el proceso de Revolución Argentina, que duró de 1966 a 1973. Aunque en 1971, mejor dicho en 1970, Agustín Lanusse, mediante un golpe interino, asume el poder y en 1971 propone el Gran Acuerdo Nacional, en el que se llama a elecciones por primera vez para 1973 y también contó con la particularidad que no iba a haber proscripciones, por lo que después de 18 años el peronismo iba a competir en las elecciones. Perón, que estaba exiliado y que se encontraba en España, apoyaba a los protestantes y confió en Héctor Cámpora como el candidato del peronismo, quien ganaría las elecciones con el 50% de los votos. Cabe destacar que el gobierno de Cámpora se esforzó en eliminar la represión política que había aparecido durante el proceso de la Revolución Argentina y también estableció normas de convivencia democráticas. Cabe destacar que Cámpora renunció 49 días después de haber asumido junto a su vicepresidente y asume el control del país Raúl Lastrini, quien era presidente de la Cámara de Diputados. Lastrini llama a elecciones y terminaría ganando la fórmula Perón-Perón en 1973. Si bien Perón, mientras estaba en el exilio, apoyaba a todo el peronismo por igual, cuando asumió la presidencia comenzó a distanciarse del grupo de izquierda. Él mayormente se apoyó en lo que es conocido el peronismo de derecha, y todo llegaría a un punto culmine tras el asesinato de José Rucci, quien era secretario general de la CGT y hombre de confianza de Perón, a manos de Montoneros. Importante lo que nombrás, marcó el inicio de una época violenta en la República Argentina, donde varias familias fueron afectadas, no tanto familias normales, sino también como personas de gran nivel. Luis Grandoni en esta ocasión también fue partícipe de esta ocasión, ¿no? Claro. Para preguntarte algo en común, ¿cuál fue la fundación de la AAA? Bueno, la AAA, según data alguna bastante información, todo se produce luego del asesinato de José Rucci, una reunión el 1 de octubre de 1973 en la residencia de Olivos, en la que asistieron, Raúl Lastrini, que era el presidente provisional, también algunos miembros del Gabinete Nacional, junto con gobernadores y sus vices. Allí Perón explicó que había que terminar con los marxistas infiltrados para evitar que destruyeran el movimiento nacional peronista. Destacó que todos debían participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor. Yendo a lo que me preguntabas, la AAA se funda en 1973 por López Rega, quien era titular del Ministerio de Bienestar Social y que era el secretario privado de Perón. Originalmente fue una agrupación paraestatal que estaba organizada y financiada con ministerios con recursos del Ministerio
pero que no tenía conexiones con jefaturas policiales, lo que al menos al principio le impidió tener una sistematicidad represiva propia de un escuadrón de la muerte. Cabe destacar que, según información, la organización, los recursos económicos fueron suministrados por López Rega, además de Rodolfo Ceballos y la logia Propaganda 2 o Propaganda 2, que era una logia masónica italiana. Las armas se compraron en contrabando en Paraguay y se guardaron en habitaciones del Ministerio de Bienestar Social, donde también estas instalaciones sirvieron para reparar automóviles armados. Contando un poco de lo que es la historia de la AAA, la primera aparición que tiene pública, por así decirlo, se conoce tras un atentado al senador radical Solari Irigoyen, que había criticado duramente un proyecto de ley de asociaciones profesionales que tiene que ver con los sindicatos y que había sido presentado al Poder Ejecutivo. El clima social, digamos, en esa época, además de la violencia, ¿cómo fue en el ámbito político? Bueno, el ámbito político estuvo marcado mayormente con un antes y un después. Si bien, como dijimos anteriormente, Perón retomó al poder, no fue la misma Argentina que se encontró cuando él tuvo que exilarse en 1955. El peronismo se había dividido en dos: estaba el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, que este peronismo de izquierda estaba mayormente marcado con ideas marxistas, todas mayormente inspirados, este grupo de jóvenes, en lo que había pasado en Cuba, toda esa revolución de Fidel Castro, y que buscaban algo similar dentro de Argentina, y que vieron en el peronismo un movimiento popular y nacional, vieron la oportunidad perfecta para infiltrarse, más allá de que hubo un choque de ideologías entre derecha e izquierda. Como ya dijimos, explicando un poco más de lo que es la historia de la AAA, tuvo un apogeo en lo que fue la muerte de Perón en julio de 1974 y la caída de López Rega en julio también de 1975. Y según varios especialistas que han investigado lo que tiene que ver con la AAA, hay un consenso que dice que después del fallecimiento de Perón hubo como una escalada de violencia por parte de la AAA. No solo en el rango de víctimas, sino también que se plantearon el objetivo de la eliminación física, de eliminar a todos aquellos que alteraran el orden en materia política, sindical y cultural, que acá podemos incluir lo que es Luis Brandoni, ¿no? Que al ser un actor que estaba mayormente vinculado al radicalismo y al ser una persona la cual nunca, hablando mal y pronto, nunca compró con el peronismo, se entiende que haya pasado esta represión por parte de él. Cabe destacar que después de la segunda mitad de 1974 hubo una escalada de violencia mayormente proporcionada por la Ley de Seguridad Nacional en septiembre y también la declaración de estado de sitio poco tiempo después y la autorización a los militares para intervenir en la represión con el operativo Independencia en febrero de 1975. Que el operativo Independencia fue básicamente un asalto que se hizo en Tucumán, donde los militares asaltaron un campamento de subversivos. Cabe destacar también que tras la muerte de Perón, López Rega comienza a tomar más poder dentro del gobierno, que un poco se veía que estaba un poco inoperante, vamos a decirlo, con Isabel Perón al frente del poder. López Rega, la cercanía de López Rega con Isabel Martínez de Perón permitió que él y sus allegados ocuparan los principales puestos dentro del gabinete presidencial, lo cual y López Rega definió un sistema político donde únicamente se le iba a dar cabida a quienes fueran fieles a la presidenta. Cabe destacar también que en su mejor momento la AAA tuvo relaciones con la policía de la provincia de Buenos Aires, grupos de choques sindicales vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica, cuadros de derecha peronista, entre ellos el Comando de Organización y Concentración Nacional Universitaria, la Secretaría de Inteligencia del Estado y algunos militares del Ejército. Cabe destacar que la AAA, tras la caída de López Rega, producto del Rodrigazo, fue desarticulada en parte por los militares, que si bien lo fueron
fueron desarticulándola de a poco. Los miembros de esta organización fueron incluidos dentro de la policía bonaerense y de la policía federal, por lo que después del comienzo de la dictadura siguieron participando en todos estos actos tan repudiables y violentos. Bueno, Santiago Boroná, importante lo que mencionabas, ¿no? Cómo fue el camino y la trayectoria en esa época. Y bueno, vamos a seguir hablando también de Luis Brandoni, quien en el año 1940 nacía este chico, en la cual ya percibía de cierta manera la artística como un medio para vivir, en la cual nació en Dock Sud, en Buenos Aires, y poco después se mudó a Núñez, club donde él se crió de chico, Club Atlético River Plate, y bueno, quien hasta el momento de su muerte él recordaba como el principal motivo de su existir, ¿no? También él desde chico ya comenzaba su camino dentro de la industria del arte, y bueno, a los 8 años organizó una obra de títeres en casa y poco después debutó en la radio en un ciclo de teatro infantil. A los 13 años se trasladó con su familia al barrio de Núñez, como mencionaba, donde desarrolló sus dos pasiones, la primera de fútbol y la segunda la comunicación. Su debut oficial, de cierta manera, se recalca al año 1962, aquel 2 de mayo, cuando una comedia musical llamada Novio en el Teatro Coliseo se brindó para alrededor de 200 personas. Esto es importante debido a que, bueno, esto marca el inicio de un ciclo estable dentro del arte y también un modo de vivir y permanecer dentro de una industria la cual en esos momentos era muy difícil, por como te mencionábamos minutos atrás sobre la dedicadencia del gobierno a perseguir a estos actores, ¿no? Bueno, en el año 1974 organizó 2 hitos, fue el mejor actor dramático, en el cual ganó un Martín Fierro, y el segundo fue La Tregua, dirigida por Sergio Renán, la primera producción en la cual él fue el principal personaje dentro de ese acting. Seguido también de ese momento es importante mencionar su vida política, ¿no? Que fue una persona que estuvo marcada por la cívica radical, digamos, ese modo operandis en la cual él se exigía de cierta manera a sí mismo mejorar condiciones del país. En el año 1972, en una charla que tuvo en la Casa Rosada con Juan Domingo Perón, él habló sobre, de cierta manera, el futuro de la televisación, y 2 días después a él lo añadieron a la lista negra, donde él fue perseguido y secuestrado, ¿no? Por este grupo de la AAA, en la cual él pudo sobrevivir y seguir contando hasta los pocos días de su muerte cómo fue ese momento con mucha angustia, ¿no? Bueno, tuvo que exiliarse en el año 74 10 meses en México, en la cual con su esposa trataron de sobrevivir, pero por distintas ocasiones deportivas y privadas decidió volver y fue seguido durante todo lo que restó de esos años, ¿no? Bueno, una época de extrema violencia dentro de la industria, no solo en el arte, sino también en lo social. Bueno, mencionaba Santiago Boroná hace minutos que fue importantísimo esto de poder salir a hablar y mencionar a distintos cabecillas que participaron en esa época. Quédate viendo Esto es algo así, que ya volvemos con más información. Volvemos con algo así. Bueno, vamos a hablar con nuestra compañera Antonella Bofo, que nos va a estar contando el contexto de la dictadura en el año 76 y los secuestros que hubo en esa época, ¿no? Buenos días, Bruno, buenos días para toda la audiencia. Sí, porque para entender lo que contaste vos de Brandoni, hay que entender esta persecución desde lo que pasó en el año 1976, el golpe de Estado que también tanto se conoce, que es el más actual, el más cercano a nuestra época. Este golpe de Estado se dio en un escenario no solo político, económico y social, sino en una falta de poder. La gente no encontraba una imagen de poder
en la cual apoyarse, ya que recordemos que Juan Domingo Perón había muerto 2 años antes, en 1974, lo que dejó al mando del país a María Estela Martínez de Perón, lo que no pudo acoplarse a todo lo que estaba pasando en la situación del país, y los conflictos comenzaron a escalar, conflictos que ya comenzaron a escalar de gravedad también. Y esto llevó, también convengamos que se le sumaba a esto la Guerra Fría, donde en países de Latinoamérica aprovecharon ese momento como para llevarlo al anticomunismo. Recordemos que esto se daba en un contexto donde había una lucha a nivel global. En Latinoamérica se daba en estas circunstancias. Que en este marco se aprovechaba cualquier expresión del lado de izquierda como una expresión comunista, ya sea política, social o cultural. Claro, es decir, que cualquier movimiento que hagan personas o cualquier queja, digamos, social, recaía sobre este tema del anticomunismo. Exactamente como decís, Bruno. En Argentina esto se tradujo a una doctrina de seguridad nacional que colocaba al enemigo dentro del país, no un enemigo ajeno, sino un enemigo dentro de nosotros, claro, que era diferente, esta persona que pensaba diferente. Por otro lado, también hubo otro factor clave, que era la economía. Con la llegada de la dictadura se implementó un modelo económico liberal que fue encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz. Este plan buscaba abrir la economía, hacer una economía más abierta, reducir el rol del Estado dentro de la economía y a su vez reorganizar el sistema de producción. Claro, eso, digamos, fue un momento en el cual no solamente cambió lo social, sino básicamente todo el país, digamos, se dio vuelta de un día para otro, y había personas que, bueno, más adelante vimos, bueno, la crisis del 2001, por ejemplo, en la cual había distintas situaciones en las cuales las personas ya no podían manejar, digamos, sino que dependía de una sola persona, que era el gobierno. Exactamente, para poder darse esto, tanto en lo político, en lo económico y en las diferentes aristas, se necesitaba un fuerte poder para mantener a la gente y evitar resistencias, especialmente en el caso económico de trabajadores, sindicatos y de sectores críticos. Pero también esto se fue a diferentes ámbitos, no solo al económico o al político, sino se fue a lo social. Y si vamos a hablar de lo social, algo que tiene un peso muy fuerte es la parte cultural, porque dentro de este proyecto, dentro de esta dictadura, la cultura ocupaba un lugar central dentro de esta dinámica de lucha, por así decirlo. Y digamos, porque en esa época la única fuerte era el entretenimiento, ¿no? Para desviar un poco el ojo de lo central que era la política del país. Y bueno, muchos, como dijimos antes, muchos personas que estaban en el arte o distintas disciplinas fueron, digamos, llevadas a la misma bolsa. Exactamente, porque aparte en este momento el gobierno que de facto que había creía al arte, creía que no era neutral, que siempre había algo, entonces lo veía como una herramienta capaz de influir en la sociedad. Entonces su única manera de quedarse en el poder era reprimiendo estas cosas, que la gente no pueda ver esas expresiones artísticas que por ahí los podían llegar a otros pensamientos diferentes a los que tenían. Aquí adentro, bueno, tuvo una gran participación Brandoni, ¿no? Dice de esta manera que fue un radical en el cual se quedó, digamos, del lado al problema. Era una persona que no tiraba ni para un lado, no tiraba ni para el otro tampoco, pero sí estuvo en esa lista que, bueno, fue lamentablemente algo inusual porque, bueno, recaían todos en la misma. Sí, exactamente. Lo de Luis Brandoni permite entender cómo fue que operaban este sistema, porque entendamos que para ellos la censura fue una herramienta sistemática, donde se prohibieron libros, se prohibieron canciones, se prohibieron películas y toda expresión artística que ellos consideraban que les estaba pegando en su forma de pensar, ellos la censuraran. Para entender un poco más esto, dentro del cine había un ente específico llamado Ente de Calificación Cinematográfica que se encargaba de revisar anteriormente los guiones antes de
de que salgan, y eso hacía que, bueno, si veían algo del guión que les iba a perjudicar, ya lo censuraban hasta antes de que salga. Después de eso, bueno, si para ellos creían que la película había quedado bien, recién ahí la autorizaban a salir. Claro, tenían control sobre todo, digamos, desde lo social hasta, bueno, lo cultural, que como decías, guiones de cine eran, digamos, transformados para no pegarle de cierta manera al Estado, ¿no? Exactamente, sí, y como ya mencioné, no solo era en el cine, sino habían otros sistemas donde regulaban estas cosas. Tengamos en cuenta que también dentro de la escritura, autores como Julio Cortázar o Eduardo Galeano tuvieron que tuvieron que exiliarse y buscar métodos para que no les perjudicaran esto y así puedan seguir explayándose y mostrando su forma de pensar. También con la música pasó con Mercedes Sosa, con León Gieco, que nunca dejaron de dar su mirada, pero protegiéndose un poco por esto de que podían pasar cosas más graves con solo dar su pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, Antonella Bofo. Importantísimo, ¿no? El tema de poder hablar y charlar sobre este tema, ¿no? Recordemos que fue un hito histórico para la República Argentina, que esperemos no se vuelva a repetir, porque era una época en la cual la censura, la aprobación del Estado era un requisito obligatorio para poder decir, hacer o mirar algo. Bueno, para eso, para entender un poco sobre el tema de las personas que recayeron, digamos, en la misma bolsa, tenemos a nuestro lado a Aaron Albert, que nos vas a estar contando un poco de los artistas que incluyeron en esa lista también un poco, ¿no? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días para vos, para nuestra audiencia. Así es, primero decirte que los artistas, ¿por qué eran perseguidos? Tanto bajo el régimen de la Triple Alianza como en la dictadura, lo que se buscaba establecer era una cultura con valores más conservadores, ¿sí? Más fáciles de llevar bajo el ritmo que querían estos regímenes. Y todo el arte como herramienta de influencia social era vista como un contenido subversivo que podía moldear las mentes de los ciudadanos fácilmente. Entre los nombres que más ruido hicieron en la Argentina, porque si vamos a la lista en sí no terminamos más, lamentablemente fueron un montón, se encuentra el escritor y periodista Rodolfo Walsh, uno de los periodistas de investigación más importantes de nuestro país. De hecho, en 1957, en otra dictadura, ya había escrito Operación Masacre, que fue censurado durante la del 76, en donde develaba casos sobre la Revolución Libertadora de Aramburu. Un libro de bastante hojas, ¿no? En el cual él menciona situaciones o, digamos, vivencias en lo cotidiano de esa época. Un libro muy fuerte, trata sobre fusilamientos en León Suárez. Rodolfo Walsh era montonero y es por esto que era buscado por los militares. Los montoneros eran un grupo guerrillero argentino de izquierda que se autoproclamaban como el ejército de Perón. Por eso eran tan buscados, y lo que intenta hacer Rodolfo Walsh como un primer acercamiento hacia los militares es primero hacer un ofrecimiento de paz, ¿sí? Declara que tanto los militares como los montoneros respeten la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la vigencia de los principios bajo el control internacional, porque por supuesto los montoneros eran una organización armada, guerrilleros, se defendían ante el ataque de los militares y lo que querían era evitar para zafar, ¿no? Y con una gran participación en aquella época también. Totalmente. Las guerras eran de cosa cotidiana. Bueno, los militares desestiman por completo este pedido de Walsh, y un día después de que él publique su carta abierta a la Junta Militar, una carta en la que desenmascaraba cómo funcionaba este sistema de tortura, de secuestro y todos los problemas económicos que estaba trayendo para la Argentina, un día después de que él publique esa carta, fue asesinado por una emboscada que planeó la Escuela Mecánica de la Armada. Otro nombre muy, muy conocido, que hizo mucho ruido y que está muy relacionado a Rodolfo Walsh, es el de Haroldo Conti, uno de los escritores, considerado de los mejores escritores de la década del 60. Él militaba para los partidos revolucionarios de los trabajadores, era de izquierda, y recibió múltiples amenazas
pero declaró que la Argentina era su lugar de combate y que de aquí no se movería. Eso lo tenía grabado en su escritorio, en donde escribía, por ejemplo, la obra Mascaró, El cazador americano, publicada en 1975, era en contra de la Triple Alianza, pero sirvió también para lo posterior, ¿no? Para la dictadura del 76. Básicamente era una obra de aventura en donde todos los personajes que iban apareciendo tomaban un nuevo rumbo de vida, de revolución, básicamente. Libro que, por supuesto, fue censurado. Haroldo Conti fue secuestrado de su casa y hasta el día de hoy sigue desaparecido y no se sabe de su paradero. Pasando a ámbitos musicales, como nombraba muy bien Antonella, Mercedes Sosa es un claro caso, que luego de varias amenazas, en 1979 finalmente la secuestran tras publicar La Cigarra, una canción de resistencia ante la censura y la dictadura. La secuestran, luego de unos días la dejan libre y decidió exiliarse a Europa hasta 1982, que regresó con una gira histórica con canciones que escribió en su exilio y las que ya tenía por la memoria en contra de la censura, algo muy parecido a lo que hizo Horacio Guaraní, que también se exilió y luego volvió con giras para alzar la lucha. Claro, de cierta manera como que iban a tomar experiencias fuera de Argentina y volvían con esa experiencia y de certeza, digamos, de cómo escribir, hacia qué ámbito apuntar, ¿no? También eso es importante. Totalmente. Ámbitos también muy importantes fueron el cine, por ejemplo, con la película y la historia oficial de Luis Puenzo, publicada en 1985, ya post-dictadura, que trataba sobre el robo sistemático de bebés. La película que nos dio el primer Oscar de nuestra historia. Luego, en cuanto a las pinturas, hay una muy buena, se llama Manos Anónimas, de Carlos Alonso. Se puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. El nombre habla por sí solo: Manos Anónimas, identidades que se pierden, que ya no se vuelven a encontrar. Alonso sufrió el secuestro de Paloma, su hija, en 1977, y es por esto que se exilió y en base a sus pinturas siguió recreando el dolor que sentía y este sentimiento de lucha constante al no olvido. Sin duda, bueno, disculpa que te corta así, ¿no? Pero sin duda es algo importante de que artistas, bueno, argentinos como Mercedes Sosa, por ejemplo, fueron importantísimos, no solo para los niños, sino para todas las épocas, ¿no? Porque hablaba un poco del panorama general del país y más allá de esa época también tiene temas personales sobre su vida, sobre vidas de, digamos, de distintos amigos y demás, que esto llama la atención porque se nota que era un artista que charlaba, o sea, en sus temas mostraba una vida sobre su infancia y sobre distintos temas. Bueno, quiero rescatar, ya que hablaste de los niños, María Elena Walsh, parte de la infancia, yo creo que de la mayoría, por lo menos de nuestra generación, se quedó en el país con todas las amenazas que tenía y con sus canciones infantiles hizo múltiples críticas bajo un doble sentido muy bien pensado y muy bien rebuscado. También, como todos, tuvo muchas amenazas, por suerte para ella, nunca concretaron ninguna. Bueno, artistas que del momento fueron importantísimas sobre el tema de poder demostrar y apostar por el país, aún así en una situación en la cual no ayudaba directamente a quedarse en este país. Totalmente. Post dictadura también, bueno, algo fundamental para nuestro país lo es el rock nacional, claro, que surge en plena década del 70 y está fuertemente marcado por todos estos sucesos atroces. Charly García en 1983, Los Dinosaurios, creo que la más típica, Los Amigos del Barrio pueden desaparecer. Bueno, importantísimo lo que nombrabas, muchas gracias Aaron Albert. Bueno, como él decía, que los grupos de rock and roll fueron, de cierta manera, una entidad que surgió en pleno auge de la dictadura y que también se pusieron partícipe de esos temas que mencionaban, sobre todo cómo era la situación en esa época.
más allá de todo esto, un lugar importantísimo que tomó fue la visualización, y por eso que la prensa, de cierta manera, funcionó como un lugar importantísimo para divulgar esta información. Por esto mismo tenemos a nuestra compañera Lucía Fernández, en el cual nos va a contar los medios de comunicación y cómo fue su laburo en aquella época. Sí, así es. Buen día, Bruno. Porque normalmente cuando hablamos de la dictadura pensamos en las desapariciones y en la represión que hubo, pero una de las armas fundamentales durante esa época fueron los medios de comunicación, porque durante esos años la radio, la prensa y la televisión no solamente eran canales informativos, sino que fueron espacios de censura, de propaganda y de control político. Incluso antes del golpe del 76, durante la actuación de la Triple Alianza, que es la Alianza Anticomunista Argentina, ya existía una cierta presión tanto sobre los medios como los periodistas, ¿no? Hubo amenazas a redacciones, persecución a publicaciones críticas y un clima donde determinadas voces o medios eran peligrosos. Incluso revistas fueron hostigadas por cuestionar el poder. Eso fue un antecedente que mostraría lo que sería el control más sistemático que se instalaría un par de años después, en el 76. Porque en ese año los medios pasaron a cumplir un rol más importante dentro del funcionamiento del régimen, y se podía pensar en tres sentidos: que primero, que ocultaban información; segundo, que difundían la propaganda; y tercero, que censuraron voces disidentes. Primero, que ocultaban la información, que no informaban sobre los secuestros, las desapariciones o los centros clandestinos, que era gran parte del terrorismo que quedaba fuera de la agenda pública, no porque no haya información o porque no sucedía, sino porque no se mostraba. Y eso era una forma de construcción informativa, o más que nada desinformación, porque la prensa escrita también tuvo un rol importante ahí, porque muchos diarios eran destinados a reproducir comunicados oficiales y evitaban cuestionar lo que era el régimen, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del diario La Opinión, porque muestra lo que ocurría cuando un medio escapaba de querer no mostrar esos comunicados. Su director, Jacobo Timerman, fue secuestrado y torturado en 1977, y el medio quedó intervenido, ¿no? También pasó lo mismo con el diario Crónica, que sufrió distintas clausuras, y eso demostraba que el control sobre los medios era concreto, ¿no? Que no solo a los medios opositores se los censuraba, sino que a cualquiera que se desviara de los discursos que eran permitidos en esa época. Claro, es decir, que te dejaban, trabajar sobre distintos temas, pero entre la pared y la espada, ¿cómo se llama? Entre la pared y la espada, ¿no? Sí, siempre respetando lo que ellos ponían, no los dejaban salir de eso. Exactamente, lo que ellos pensaban era lo que estaba bien, entonces tenían que respetar ese régimen, y quien no lo haría así se consideraba un enemigo. Claramente, por eso hubo tantas censuras, que también, además de censuras, difundían distintas propagandas. Mostraban una determinada imagen del país, porque recordemos que en ese año también estuvo, en el 78, la Copa Mundial de Fútbol acá en Argentina, y mientras se mostraba un país normal, estable, se lo presentaba como una fiesta al país, pero detrás de eso seguían funcionando los distintos centros clandestinos. Claro, bueno, aquel partido recordado de Maradona contra Inglaterra, dentro del estadio toda la gente alentando, contenta, pero por fuera se estaba masacrando a la sociedad. Sí, así es. Se mostraba al país como una fiesta, sinceramente se usaba el Mundial como una tapa, se podría decir, para cubrir todos esos centros clandestinos que estaban funcionando. También lo que se lleva también a las voces que se han silenciado. Por ejemplo, se nombró anteriormente a Mercedes Sosa, que fue perseguida, censurada y fue empujada al exilio, también como Norma Ambrisky, que tuvo que exiliarse también. Eso mostraba más que nada como un control mediático también era una forma de una exclusión política también.
Eso también ocurrió en el cine y en la televisión. Claro, bueno, muchísimas gracias a Lucía Fernández. Cabe recalcar que este tema ojalá que nunca más se pueda pasar en esta sociedad y en ninguna parte del mundo. Bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo en Algo Así. Recuérdenos en seguir en nuestras redes sociales, en Instagram algoasí.mdq y en YouTube www.youtube.algoasímdp. Con esto nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves.